los cuentos más famosos del escritor norteamericano Edgar Allan Poe. En pocas palabras y en pocas páginas sumerge al lector en la mentalidad de un asesino y cuenta una historia que traspasa las fronteras del tiempo al tratar el tema universal, la culpa. Este relato fue publicado en 1843 y se inserta dentro del terror fantástico, aunque anticipa el relato psicológico del siglo XX, al ahondar en el interior de su protagonista. La historia está narrada en primera persona porque un protagonista sin nombre que se dirige al lector y le cuenta cómo con sumo detalle el asesinato que cometió. En su confesión, insiste en todo momento que resulta imposible que fuese obra de un hombre loco, debido a su rigurosidad y planificación. Son pocos detalles contextuales que entrega, solo indica que vivía con un viejo cuyo ojo semejante al de un buitre, un ojo celeste y velado por una tela, lo perturbaba a tal nivel que decidió matarlo. Así cuenta cómo en 8 días previos el asesinato se dedicó a observar al anciano mientras dormía, hasta que un sonido accidental lo despertó con una linterna, logró ver nuevamente el temido ojo, por lo que llevó a cabo su plan. Luego de asesinarlo, lo cortó en pedazos y lo escondió bajo el piso de la habitación, borrando todo rastro de lo que sucedió. Sin embargo, llegó la policía alertada por un vecino que escuchó un alarido muy fuerte. El hombre les aseguró a los oficiales que el viejo estaba fuera del país y que el grito fue emitido por él durante una pesadilla. Decidió hacerlos pasar y, tan satisfecho con su trabajo, los instaló en la habitación del crimen, donde se sentaron a conversar. En este momento de la historia gira hacia lo fantástico, pues en medio de la agradable reunión, el protagonista comenzó a sentir el sonido acompasado de los latidos del viejo que ya estaba muerto debajo de sus pies. El sonido se hacía cada vez más fuerte y ensordecedor, hasta el punto en que no logró soportarlo y confesó su crimen. Una de las maravillas de este cuento es la capacidad de hacer sentir al lector dentro de una mente trastornada, experimentando su paranoia y nerviosismo. El protagonista intenta mostrar las cosas desde su perspectiva y, si bien es una persona claramente perturbada, está bastante consciente de sus actos, ya que relata el asesinato y el tratamiento del cuerpo con sumo detalle. En 1846, Poe publicó un artículo llamado Filosofía de la Composición, en el que analizaba el proceso de construcción de sus escritos. Fue un hito en el período porque rompía con el mito del escritor como un ser inspirado. Para demostrar la creación requería la planificación, precisión y mucho trabajo. Se refiere a la composición como un trabajo matemático en el que predomina el efecto que se quiere causar, teniendo desde el comienzo una intención clara. En estos términos, el lector debe saber el final antes de comenzar a escribir, para que así todos los elementos del cuento conduzcan hacia el efecto deseado. Por lo tanto, una buena historia debe leerse desde una sentada, atrapando la atención durante el tiempo que dura la lectura, trasladado a quien lee a un mundo de sensaciones, sonidos y reflexiones. El corazón del autor es una muestra representativa de estos postulados, ya que cada detalle ha sido trabajado para generar un efecto. En primer lugar, está escrito en primera persona y el narrador se dirige directamente al lector. Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Esta narrativa, en forma de confesión, hace con que quien lee se convierta en una especie de jurado, pues el protagonista promete contar tal cosas y cómo sucedieron, logrando partícipes activos dispuestos a entender su versión. De esta manera, el autor inaugura una visión más moderna de entender al espectador como alguien que va
co-creando junto al autor. En segundo lugar, lo que sucede es que para mantener la atención durante la lectura es importante utilizar pocos elementos. Esto puede deberse a la elección de un par de personajes, un único incidente y un ambiente reducido. Debido a esto se entregan pocos detalles sobre el protagonista y su vida, porque lo relevante en la historia es conocer cómo funciona la mente de un asesino. De hecho, cada información que el narrador nos entrega tiene un objetivo. Por ejemplo, desde las primeras líneas, asegura que su oído era el más agudo de todos, conduciendo desde el inicio al lector hacia un final donde el sonido resulta determinante. Con respecto al tiempo, la historia comienza en un presente indeterminado y retrocede a un pasado reciente para contar lo sucedido. No se sabe en qué país o en qué año sucede la narración, porque el autor solo le interesa revelar el proceso mental. Un punto importante dentro de su teoría es la sonoridad de los textos. Como poeta consideraba la musicalidad parte esencial de la creación y creía que tanto la poesía como la narrativa podía establecerse un ritmo a través del lenguaje. En el cuento, el protagonista repite constantemente sus sensaciones de miedo y de angustia, que se refuerzan gracias a las detalladas descripciones de los sonidos, como sucede con los latidos, un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj. El sonido crecía continuamente, más alto, hasta que los lectores sentimos junto a él el tic-tac del corazón del viejo. Otro aspecto a destacar es la creación de una atmósfera inquietante que se logra a través de un protagonista que se debate entre la cordura y la locura, con una intensidad que deja sin tregua. Es importante mencionar que este punto la diferenciación entre terror y horror. El terror es algo tangible que asusta, tal como podría ser el miedo a las arañas. En cambio, el horror proviene de un origen desconocido, es como una construcción psicológica y por lo tanto más intenso. Cuando el protagonista no puede identificar si lo que escucha es real o no, lo inunda el horror, momento clave de la narración que ayuda a generar una atmósfera de suspenso y desesperación. En su libro Introducción a la literatura fantástica de 1970, Stefan Todorov define fantástico como la vacilación experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural, es decir, corresponde a la incertidumbre que experimenta tanto el personaje como el lector ante los hechos. Entonces, lo fantástico se encuentra estrechamente ligado a lo psicológico, pues el tema que se trabaja en esta historia es la culpa. Así, aunque este hombre llevó a cabo el asesinato perfecto sin arma homicida, a las vistas ni pistas que pudieran condenarlo, fue su propia mente la que jugó una mala pasada, ya que no pudo soportar el peso de su conciencia. Uno de los mayores logros de Poe se encuentra en la explotación psicológica de sus personajes, ya que fue de los primeros en mostrar el proceso mental de hombres afectados por la obsesión, el odio y la autodestrucción. Es así que se convirtió en el pionero del horror psicológico, el poner al lector en piel de individuos perversos que relatan su visión de las cosas. En el corazón del autor es la propia mente perturbada del protagonista la que ocasiona su paranoia, y el ser narrado en primera persona se logra un acercamiento directo al razonamiento de emociones de un asesino. Dentro de las influencias que definieron su estilo se encuentran el relato gótico del siglo XVIII, en que la narración intenta acercarse en el mundo de lo desconocido a través de seres
como fantasmas y vampiros. Si bien se inspiró en estas historias como marcar un tono, establecer un tipo de personaje, utilizó de forma metafórica algunos de sus escenarios. Por ejemplo, los castillos, mazmorras, noches de tormenta sirvieron para representar los estados mentales de sus personajes y así poder indagar en el mundo subterráneo de individuos afectados por la locura. En esta historia, la existencia completa del protagonista parece suceder dentro del espacio cerrado de la casa. Esta sensación de encierro ayuda a entender su estado de excitación y paranoia, pues no hay nada ni nadie que lo amenace realmente, es su propia mente trastornada la que lo causa. De esta forma, renovó un género que parecía haberse estancado en la misma fórmula. Mientras en la literatura gótica la víctima necesitaba librarse de su victimario, alguna criatura que lo perseguía, en la narrativa de Poe el hombre es incapaz de salvarse, ya que se enfrenta a sí mismo. Por lo tanto, el poder de la mente humana resultaba más terrorífico que cualquier otra cosa. Algo que usualmente desconcierta en este cuento es el motivo del asesinato. Es tan fácil decir que el protagonista está loco y lo mató por su delirio, pero es el ojo que realmente fue la causa como un elemento simbólico dentro de la narración. Si se analiza determinadamente y fríamente, no es el ojo el problema, sino la sensación que genera en el protagonista. Es la mirada del viejo la que lo hace sentir acosado y se debe que se despierta por sus propias inseguridades como individuo. En la Biblia, hay una cita que se dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está dentro de tu propio ojo? En referencia a esta idea, puede entenderse que el odio injustificado del protagonista es una proyección y que, al acabar con el viejo, intentaba deshacerse de sus propios demonios. Cuando no lo logró, se condujo a la autodestrucción. También se puede comprender y entender al ojo del viejo como un juez implacable. La crítica ha identificado muchas veces a este ojo velado como la caracterización de John Allan, el padre adoptivo del autor, con el quien mantuvo una relación compleja, por lo que se entiende que el asesinato del viejo mataba simbólicamente a su propio padre. Algunas otras interpretaciones, a partir del siglo XX, con el surgimiento del psicoanálisis, muchos comenzaron a cuestionar lo que el ojo podría significar, pues perfectamente podía remitirse al peso que significa la mirada del otro. En su obra de teatro, La puerta cerrada, 1944, el filósofo Jean-Paul Sartre inmortalizó la frase del infierno son los otros, refiriéndose a la mirada ajena, que puede llegar a ser la inspección invasiva capaz de desestabilizar a un individuo. Entre las interpretaciones que se hicieron del cuento, destacó la de Magdalene Wing, quien realizó un análisis basándose en ideas de Jacques Lacan, aprovechando 1901-1981. El psiquiatra y psicoanalista postuló la teoría del estado del espejo. En ella afirmó que el reconocimiento del yo se da entre los 6 y los 18 meses de edad, pues antes de eso no sabemos distinguir la diferencia entre quién soy yo y quién me cuida, pero llega un momento al observar la imagen en el espejo, lograr distinguir que soy un individuo separado de los demás. Este descubrimiento del yo o del ego conduce a un impacto, la imagen social, cómo me ven los demás a mí, y de ahí se entiende la frase de Sartre: jamás podemos controlar
cómo nos miran los otros. En consecuencia, el protagonista de Corazón delator se siente desnudo ante la mirada del viejo. No puede evitar percibirse juzgado en esto, es lo que conduce a la inseguridad y paranoia. Debido a esto, se comprende que pasara 8 noches observando al anciano dormir, pues así se instalaba en una posición de poder que permitía dominar el mundo a través de su mirada. Cuando el viejo abrió su ojo, desafió a su yo, a su ego, y en eso y por eso que tuvo que eliminarlo, para así poder construir su identidad de manera libre. Sin embargo, es imposible desligarse de la mirada de los otros. El personaje terminó sumiendo en la psicosis y se condenó a sí mismo. Bajo este nuevo análisis, se puede conjeturar y pensar otra perspectiva sobre las intenciones de Edgar Allan Poe. Quizás no la que quería transmitir en ese cuento, era la mortificación de alguien inseguro ante el juicio social, algo que experimentó directamente en vida al ser constantemente rechazado por su padre adoptivo y por la sociedad del período debido a su origen, sus excentricidades y en especial por su obra que tardó muchos años en ser reconocida. Por ello, hoy no solo vemos la culpa como tema principal en esta historia, sino que también trabajó algunas otras grandes preguntas de la filosofía. ¿Quién soy yo? ¿Es más importante mi percepción o la ajena? En esta perspectiva, la moraleja podría ser la aceptación de uno mismo, la construcción de una identidad de manera libre y racional, sin dejar que nadie externo afecte nuestra cordura. Edgar Allan Poe es uno de los autores más relevantes de los últimos tiempos. Su obra y su teoría definieron una nueva forma de aproximarse a la literatura y se ha hecho mundialmente reconocido por relatar las profundidades de la interioridad humana, mostrando personajes sumidos en la locura. El escritor norteamericano fue uno de los grandes innovadores de la literatura, pues aportó en todos los géneros. Realizó crítica literaria y ensayos a los que analizaba su creación. Por otro lado, su poesía influyó en el movimiento simbolista francés del siglo XIX y fue el creador del relato de detectives, inspirando a figuras como Arthur Conan Doyle o Agatha Christie. Hoy su fama se debe a la creación de cuentos de terror fantástico, con personajes macabros, situaciones límites, convirtiendo algunos de sus cuentos, como El corazón delator, en clásicos imprescindibles de la lectura obligada en muchos programas de estudio.